Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Ética Siempre. Mi nombre es Ángela Victoria Vera Márquez y los estaré acompañando en el episodio de hoy en el que hablaremos sobre aspectos éticos en la psicoterapia con población infantil y juvenil. Tenemos el gusto de tener como invitadas a las profesoras universitarias Diana García y Mónica Jimena Rosso. Bienvenidas Diana y Mónica, gracias por acompañarnos. Para empezar, nos gustaría que nos contaran un poco sobre su experiencia profesional y de investigación. Entonces, si quieres iniciar, Diana, te agradecemos. Hola Ángela, ¿cómo estás? Gracias a ti y a todo el equipo de la Universidad del Rosario por la invitación. Bueno, pues yo soy psicóloga egresada de la Konrad Lorenz, tengo una especialización en psicología clínica, tengo un máster en psicología infanto-juvenil y un máster en psicología clínica y de la salud. Soy docente universitaria hace 18 años y ahí pues he tenido como cargos relacionados con el área clínica, supervisión, la dirección del Centro de Psicología Clínica de la Konrad, jefe del área clínica y principalmente trabajo con niños, adolescentes, pero realmente en este momento lo que más me gusta es la adolescencia, trabajar con adolescentes. Y soy cofundadora de un proyecto de salud mental que se llama Conexión Conciencia con otra colega. Ángela, muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Yo soy psicóloga, especialista en infancia, adolescencia y familia. Especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, magíster en psicología clínica. Tengo entrenamientos para poder trabajar con algunos temas específicos en familias y en colegios, como terapia relacional basada en la confianza, disciplina positiva en familias en aulas. Con una compañera tenemos un grupo que se llama Cuidando en Conciencia. Y con este grupo hemos trabajado en contextos educativos, involucrando a papás, apoyando a colegios dentro de la formación de competencias socioemocionales, pues también dentro de la docencia universitaria. Llevo 8 años, 10 años dentro de la parte clínica y lo que más he trabajado y me apasiona es la infancia y la edad escolar. Muchas gracias a las dos por estar acá, hablando un poco sobre el momento actual de la salud mental de la población infantil y adolescente. Porque pues muchas veces cuáles son los motivos de consulta, por qué consultan, pero también cuál es ese panorama. O sea, a veces uno revisa los datos de la UNICEF o de la OMS y sabemos que a nivel mundial hay todo un tema de depresión, ansiedad y uno lo piensa mucho en la población adulta. Pero ¿qué pasa con la población infantil y adolescente? Y en Colombia también un poco, si esto también está esta tendencia o no, o qué otras cosas están pasando o están generando alarma en este momento. Bueno, pues es muy importante hacer como el panorama desde lo más macro hasta lo más micro. Si lo vemos a nivel mundial, el 13% de los niños y adolescentes tienen problemáticas relacionadas con salud mental. Y ahí ya vemos que si lo hablamos a nivel mundial, pues es un montón de niños que se ven afectados. Si lo hablamos ya a nivel Colombia, bueno, luego Moni complementará de pronto con algunos datos. Casi el 44% de nuestros adolescentes tiene afectación a nivel de salud mental, ya sea porque tiene una sintomatología o porque ya tiene un diagnóstico establecido. Y eso, pues si lo hablamos en términos de 44% es muchísimo. Si hablamos en términos de suicidio, solamente en el 2023 en chicos hubo 230 suicidios consumados y pues eso es una alarma total de todo el tema de salud mental. Nuestros chicos incluso están intentando suicidarse desde los 8 años y a veces uno pensaría que no, que eso solo pasa en el adulto, eso no sucede en los niños, pero en realidad pues es una problemática compleja. Los niños están afectados por todo el tema de determinantes sociales impactan la salud mental. O sea, no solamente es pensar, el niño tiene depresión, ansiedad, sino también hay que ver la realidad del país en que están. Por ejemplo, hay niños, el año pasado fueron 237, creo, niños que fueron reclutados por el conflicto armado. Entonces los niños también se ven permeados por esa situación del país, niños que son mutilados, niños que son agredidos sexualmente y pues de ahí surge cómo nosotros vamos a recibir en la consulta clínica
pues chicos con prevalencias en muchos diagnósticos que bueno, ya te ampliaremos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Diana. Dentro de ese 13% que se mencionaba al inicio, se encuentra que la mayoría se está ubicando dentro de ansiedad, depresión, trastornos de comportamiento y le sigue consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Que también es un tema importante para revisar. A través del tiempo, el inicio de consumo de sustancias psicoactivas cada vez es más pronto, ¿no? Dentro de la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas que se realizó en el 2019, se encontraba que el inicio del consumo de alcohol y cigarrillo está sobre los 13 años y cocaína a los 14 años. Claro, pues podemos estar hablando que ya a los 17 años podemos tener adolescentes dependientes a este tipo de sustancias. Entonces, en términos de salud mental, estoy de acuerdo con Diana en todas las variables muy distales que van permeando la salud mental de nuestros niños y adolescentes, y hay variables muy, muy próximas, ¿no? Las jornadas de trabajo de los papás muy largas, cortos tiempos de esparcimiento, de tiempo en familia, las redes sociales, que son variables que son muy, muy cercanas al niño y al adolescente, que esto nos muestra también, por ejemplo, el aumento de trastornos de la conducta alimentaria, que antes de hecho era más típico en el adolescente. Ahora podemos estar encontrando niños con dificultades en la percepción de su cuerpo, con dietas o autoimpuestas o incluso dietas puestas por los cuidadores primarios para bajar de peso, niños a los 10, sobre todo niñas 10, 11 años, muy joven. Ahora también la otra cara de la moneda es que pues ciertamente después de la pandemia se empieza a hablar mucho más de la salud mental, y aquí llega un punto importante que he notado dentro de los motivos de consulta. Antes eran motivos de consulta muy centrados hacia la ansiedad, depresión, habilidades sociales y demás. Pero ahora yo he tenido la grata sorpresa de recibir casos, por ejemplo, muy hacia la línea de prevención, que eso no ocurría antes. Por ejemplo, no, vamos a separarnos y todavía no pasa nada con el niño, pero queremos que nos acompañes para cuidar al niño en el proceso. Es que la abuelita se enfermó, el tío se enfermó y no sabemos cómo decirle y acompañar al niño en el proceso, ¿no? Estas son como denota la importancia que se le está dando y la voz que se le está dando a los niños y adolescentes en torno a la salud mental. Claro, el panorama que ustedes muestran es complejo, una variedad de situaciones donde pues el contexto está influyendo continuamente, ¿sí? Me parece interesante la anotación que hace Mónica al final enfocada en la prevención, en ese papel de los padres que tienen allí como en decidir iniciar un proceso terapéutico. Y justamente hacia allá quisiera orientar la siguiente pregunta, y es que a veces uno puede pensar que los procesos terapéuticos tienen unos aspectos comunes, pero pues al pensar al momento de trabajar en la infancia y adolescencia, nos vamos a encontrar con unas particularidades por el momento del desarrollo, o también por pues que asistir a terapia va a depender también de los adultos que estén acompañando a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, ¿qué aspectos consideran que son fundamentales en la atención con esta población que han encontrado ustedes y que consideran valioso resaltar en este episodio? Bueno, creo que lo más importante es darnos cuenta de que ese niño, esa niña, ese adolescente tiene voz, y que si te está diciendo en algún momento, ven, quiero ir al psicólogo, necesito hablar con alguien, hay que hacer que esa voz tenga una acción, y es vamos a ir al psicólogo. En línea con lo que mencionaba Mónica, hay más adolescentes que te dicen yo quiero buscar un psicólogo porque quiero trabajar en mi bienestar, en mi amor propio, lo llaman así, muchas cosas a nivel de cambios. Eso es buenísimo. Entonces, pues creo que ahí viene también el tema de la autonomía. Si bien el chico está creciendo, habrán cosas en las que todavía no son autónomos, pero si llega un momento en el que te dice yo necesito este servicio de salud mental, pues por autonomía hay que decir listo, vamos y miramos qué es lo que tú quisieras trabajar. Uno se encuentra en la consulta privada papás que tienen un temor a que los chicos sepan que van a ir al psicólogo, entonces les dicen mentiras, vas a ir donde una amiga, vas a ir donde un médico, vamos a ir aquí allí, vamos a hacer una vuelta, cuando no, lo primero es el niño tiene que saber a dónde va
y con quién se va a encontrar. Entonces, lo primero, si un aspecto básico es presentarte y decir quién eres tú, qué hace el psicólogo. Los niños antes no sabían. Ahora tú les dices qué hace el psicólogo y el chico te dice todo un discurso de, mira, ustedes están para el bienestar de las problemáticas emocionales que tiene uno, y tú puedes ayudar a que uno esté más feliz y más unido con su familia. La tienen clara. Y los papás quedan sorprendidos como de, ¿a dónde? Yo ocultándole al niño. No, siempre hablar con la verdad. Y eso implica también incluir al niño en el proceso de consentimiento y asentimiento de iniciar un proceso terapéutico, ¿sí? Con los papás se firma el consentimiento sustituto, donde los papás pues dan el aval de que el chico empiece el proceso, y hay todo un proceso de asentimiento que, si bien no es legal porque tú no firmas un documento, que con el niño lo puedes hacer pero pues no es un documento legal, el chico te está dando el aval también de estar ahí. Y yo al final les digo a los chicos, tú al final me vas a decir si quieres volver o no, porque tú tienes todo el derecho de estar aquí sin que estés obligado. Yo retomo el tema del asentimiento que mencionaba Diana ahorita, porque no lo ve en los adolescentes, ¿no? Especialmente. Y es, mira, en este documento escrito o verbalmente te voy a explicar todas las condiciones, todo el proceso que va a ir, mira aquí tus responsabilidades, mira aquí mis responsabilidades, ¿no? Cómo vamos a ir trabajando todos para cumplir unos objetivos, y tú aquí me vas a poner si estás de acuerdo con iniciar. Y ese es un momento importante para el adolescente, porque es, aquí me están dando voz, aquí me están pidiendo mi permiso para poder iniciar en un proceso psicológico. Claro, que se da por sentado en el adulto. El adulto sabe que va a llegar y va a firmar, y él va de manera autónoma y va a iniciar un proceso. El adolescente no necesariamente ocurre así. Cuando se inicia por el asentimiento, ahí comienza a haber un cambio en el adolescente en función a, estoy siendo importante en este momento, en este rol, bajo estas condiciones estoy siendo importante. Bajo esa medida, dentro de los procesos terapéuticos, hay también un tema importante para revisar, y es el rol de los papás, ¿no? Porque algunas veces se piensa que cuando se trabaja con niños y el adolescente es todo el proceso terapéutico con el niño y con el adolescente. Y la verdad es que no es así, ¿no? Siempre que se trabaja con niños y con adolescentes hay un componente muy importante para trabajar, y son con los cuidadores primarios, sea pues, principalmente los papás, o si hay alguna pareja de los papás, abuelos, tíos, porque en gran medida el éxito del proceso terapéutico depende del trabajo que se realice con ellos. Entonces, involucrar a los papás dentro de un rol activo, dentro de todo el proceso terapéutico, en gran medida también depende del resultado. Y algo también diferenciador que probablemente lo vamos a ir ahondando un poco más, es que cuando trabajamos con niños y con adolescentes, se nos amplía mucho, ¿no? El camino y los entornos con los cuales trabajamos, ¿no? Con el adulto usualmente trabajamos con el adulto, conocemos sus diferentes áreas de ajuste, pero no necesariamente accedemos directamente nosotros. Con los niños y los adolescentes pasa diferente, ¿no? Porque nos empiezan a pedir informes de otros profesionales, informes de los colegios, de los jardines, bueno, etc. Y eso hace que también nosotros tengamos una relación diferente dentro del marco del proceso terapéutico, porque no solamente estamos con el niño, ya vamos con los papás, con los cuidadores, y nos vamos, por ejemplo, con profes o con otros profesionales. Algo que me parece importante desde lo que escucho es cómo lograr uno, porque están pensando en los niños y adolescentes, pero también están los padres, y entonces de alguna manera uno está protegiendo y promoviendo el desarrollo de ciertas habilidades, competencias, o atender alguna situación particular en el bienestar psicológico de la población infantil y juvenil, pero también cómo se media con los padres para brindarles recursos y herramientas para acompañar ese proceso, y también los propios procesos que los padres tendrán en esa interacción con sus hijos. Y lo que dice Mónica me parece muy interesante, de claro, o sea, cómo lo que yo hago allí puede estar impactando los otros escenarios en los que los niños están participando e involucra a otros actores. Entonces ahí cómo el psicólogo logra generar esos puentes con todos esos actores. Eso me parece que es un tema que requiere mucha reflexión y atención. Sí, si tú no trabajas en esos puentes, es muy fácil que caigas en algo, y es, doctora, dígale a mi hijo que por favor sea más ordenado. Doctora, dígale a mi hijo que si tiene novia. ¿Por qué no hablan con eso de él? ¿Sí? Y te empieza a delegar la comunicación, ¿sí? Te dice como haz, y ahí uno puede caer en un error muy, muy importante. Sí, justo allí, por ejemplo, ¿cómo se daría ese conflicto entre la autonomía que, pues, ustedes de entrada están allí diciendo es importante darle la voz, cómo le damos la voz, cómo los incluimos de manera activa al proceso,
y el paternalismo que de pronto se puede empezar a dar, ya sea desde los adultos cuidadores o incluso a veces desde el mismo profesional. ¿Cómo ven esa dinámica? Hay un momento muy importante, yo lo revisaría en dos momentos importantes. El primero es quien busca el contacto con el terapeuta, ¿no? Con el psicólogo. Es el adulto, es el responsable legal de ese niño, así el adolescente o el niño haya dicho yo quiero ir al psicólogo. El papá es quien busca, quien establece el contacto, quien realiza la llamada inicial. Ese es un momento importante para ir. Yo lo llamo en consulta ir repartiendo responsabilidad, ¿no? Aquí todos somos responsables dentro del proceso para poder cumplir unos objetivos. Y un segundo momento importante para mí es en la sesión con papás y posteriormente en la sesión con el niño, ¿no? En donde se le da la información al papá, porque ciertamente el papá va buscando un proceso terapéutico con el niño, porque realmente no hay mucha conciencia acerca de cómo son los procesos terapéuticos, ¿no? No se sabe que hay evaluación, de que luego hay intervención, y entonces los papás buscan procesos, resultados dentro del proceso muy rápido, solamente trabajando con el niño. Entonces, en esos momentos que yo considero que son tan importantes, donde le explicamos al papá qué es lo que va a empezar a ocurrir y el rol que él va a tener, es una muy buena primera entrada dentro del proceso terapéutico. Sin embargo, como mencionaba Diana en un momento, estas situaciones de dígale que, pregúntale si tiene novio, es muy usual, ¿no? Eso es muy usual. Y es como, bueno, ¿cuál es el rol que tú tienes acá, ¿no? Y cómo te quieres relacionar con tu niño. Si tú quieres saber si tiene pareja, pues qué tal si intentas esto y lo revisamos de manera conjunta. Claro, es decir, me imagino los padres con muchas preguntas sobre sus hijos para conversar, que no lo han hecho, y entonces muchas veces recurren al psicólogo como un mediador para poder acercarse y preguntar estas cuestiones que son de interés de ellos por de acuerdo al momento del desarrollo. Me imagino un poco así la lista de, mira, quiero preguntar estas cosas y no lo he hecho. Sí, nosotros terminamos siendo eso que tú mencionas, ese rol mediador. A mí me encanta esa parte del proceso porque es como mediar en que el adolescente o el niño tenga voz para mostrar sus necesidades y que el papá las escuche, porque el papá solo ve el comportamiento, entre comillas, negativo del niño, pero aquí es como ver cuáles son detrás de ese comportamiento que te está tratando de decir tu hijo. Pero también somos mediadores de que tu papá y tu mamá también tengan voz y te puedan decir lo que sienten, los miedos que tienen, lo que no te ha podido hablar porque no sabe cómo hacerlo. Mira, es que tu papá no tiene idea cómo dialogar contigo esto. Entonces esa parte es interesante y empezamos a lo que tú mencionabas, Moni, de generar independencia, formar independencia en toda la familia. E incluimos el tema de negociar la confidencialidad, que ese es otro tema importante, porque a los chicos también a los papás se les explica que no toda la información que me dé el adolescente yo te la puedo contar. Si no hay nada que ponga en riesgo a tu hijo y el niño me dice, mira, no le cuentes a mi papá, pero es que me gusta tal persona, y uno no ve que hay un riesgo ni nada, pues no pasa nada. Se hace esa reserva de la información, eso es importante tenerlo presente en el trabajo con esta población, pero también al chico le explicamos, pues tu papá es tu representante legal y no se va a quedar ahí sentado esperando, bueno, listo, gracias, pagas y chao. No, él necesita también saber esa retroalimentación del proceso y cómo yo puedo ser parte del mismo. Es fundamental el involucramiento, como lo estábamos mencionando hace un momento, porque nosotros también trabajamos con papás que están cansados, que están agotados. Cuando vamos haciendo este enlace mediante un acompañamiento y la validación del papá dentro del rol de papá, porque es un papá que está buscando ayuda para su hijo y está dispuesto la mayoría de las veces están dispuestos bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar la relación con mi hijo, para ayudarle? Pero como lo que vemos regularmente es que estos papás están criando solos, están solitos, ¿no? El peso de la crianza muchas veces va solita. Y cuando uno trae eso a consulta y lo trabaja y puede involucrar, por ejemplo, también actividades grupales donde se comparte todos estos pesos, tenemos un papá más activo dentro del proceso. Y también a la línea de lo que mencionaba Diana hace un instante, de negociar toda la confidencialidad, porque hay algo que ocurre, ¿no? Y yo les digo a los niños y los adolescentes, vamos a terminar la sesión, ¿qué va a pasar ahorita cuando terminemos? ¿Qué me va a decir tu papá? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron hoy? Cuénteme cómo le fue a la niña. Perfecto, eso va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso? Porque tu papá necesita información, ¿no? De lo que hablamos acá, ¿no? ¿Qué información va a ir a tus papás? Ya sabemos que hay unos parámetros específicos donde si eso ocurre, yo debo decirle a tus papás, pero de lo que hablamos hoy,
¿cómo se lo comentamos a tu papá? ¿Qué avanzamos, no? La tarea, socializamos la tarea, no socializamos la tarea, ¿crees que tu mamá o tu papá te puede ayudar con la realización de la tarea esta semana, no? Y en esos acuerdos o negociación que se hace con el adolescente, con el niño, y uno sale al consultorio y le explica a los papás bajo este parámetro de acuerdos que uno hizo con el consultante, pues se le da voz al adolescente y al niño, y el papá o el cuidador pues tiene todo el contexto de lo que ocurrió en sesión, que seguramente es importante para él. Ética Siempre es un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades y el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario. Siento que hasta el momento hemos hablado como de esos escenarios ideales, un poco como el deber ser y de esas buenas experiencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se da así? Es decir, pienso desde el punto que señalaban al inicio del iniciar el proceso terapéutico, que si se valida el malestar o no del niño y adolescente, por ejemplo. Bueno, acá está el escenario que hemos descrito hasta el momento, padres que, por un lado, Mónica nos decía, estando orientados a la prevención, van vislumbrando que se va a venir una dificultad en el contexto familiar, entonces, ¿qué hago? Un adolescente o un niño o niña que cuenta con los padres que van al proceso y que logran mediarse. Pero cuando no ocurre de esa manera, ¿qué pasa en cada uno de esos momentos? ¿O qué puede llegar a pasar? Que nos lleva ahí, justamente como profesionales en psicología, a tensiones, a dilemas éticos, a conflictos allí. ¿Cuáles podrían ser esos más frecuentes? Uno tiene que tener claro que en este campo hay tolerancia a la frustración. No todos los casos los puedes trabajar. No todas las familias están dispuestas porque todavía hay muchos mitos en relación a este tema. Entonces, digamos, ir al psicólogo es para, como lo escuchaba el otro día de una familia, es para dramáticos, es para llorones. Entonces, cuando el chico escucha esto, pues se siente muy inhibido, cohibido de ¿será que sí debo ir o no? Entonces, es todo un proceso de psicoeducación a las familias de cuál es este rol y realmente yo soy una herramienta más que te puede servir. Y que si estás aquí es porque las cosas que has hecho seguramente no han funcionado. De ahí se parte una muy buena psicoeducación y la validación al papá de lo que está viviendo. Entonces, cuando el papá se siente validado de, sí, es que esto es lo que me pasa, esto es lo que me da ansiedad, esto es lo que me angustia, pues se siente mucho más comprometido. Pero la verdad es que tú también te encuentras, yo me he encontrado en la consulta papás que me dicen, mire, dejo en manos de Dios este proceso porque yo no quiero participar, yo no quiero volver, no quiero ser más mamá de este niño, quiero ser más papá de este niño, ojalá viniera el ICBF y se lo llevara. Entonces, pues cuando tú escuchas eso, te das cuenta de la realidad en la que también está inmersa esa mamá, ese papá, y pues nosotros hacemos todas las habilidades posibles para involucrar a esa mamá, pero también tener en cuenta que hay procesos que no son viables, que si el adolescente ya tiene casi 17, 18 años, pues uno les puede decir, sigamos el proceso solos. Me ha tocado en casos donde digo, hagámoslo solo y trabajar resiliencia con este chico, casi que pensándolo en cómo te vas a desenvolver tú solo, porque hay casos que son así, o sea, no podemos decir, no, en todos los casos la mamá se va a enganchar, el papá se va a involucrar, no sucede de esa manera y eso tenemos que tenerlo claro, pero tampoco que no con la mínima que la mamá nos diga eso, entonces, bueno señora, entonces ya no tenemos más citas. No, tengo que pensarme por qué esta mamá está resistente, qué le cuesta, cómo la puedo ayudar. Sí, yo podría clasificar las dificultades o estos problemas a nivel ético cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes en 3 momentos. En el inicio, en el proceso y en el cierre, ¿no? Y en esos 3 momentos se pueden presentar un sinfín de situaciones, ¿no? Que nos hace repensar la situación, sentarnos con algunos incluso colegas, sentarnos con el papá, sentarnos con el mismo niño y adolescente y poder revisar qué es el mejor proceder aquí con pues el principio de vamos a buscar el bienestar para el niño, niña o adolescente. Entonces, si pudiéramos ir cogiendo, ¿no? Cada uno de esos 3 momentos nos vamos a encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, en el inicio, ¿qué podríamos encontrar? Que uno de los papás no quiere o no aparece, el niño tiene 8 años y la última vez que lo vieron fue cuando tiene 3 años, pero no se hizo el proceso, por ejemplo, de formalización de custodia. Entonces, ante la ley están 2 papás respondiendo por un niño, pero la realidad es que, por ejemplo, es solo una mamá. Entonces, aquí el primero es y la firma del consentimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a ir revisando esta firma del consentimiento
en donde pues las indicaciones deben estar la firma de los dos papás. O cuando quien trae a el niño a consulta es la tía, ¿no? La tía o la abuelita, porque dentro de su amor infinito saben que es importante el proceso, pero los papás no lo ven importante, no quieren, no pueden, no se encuentran en el país, pero no hay un documento legal que nos diga que esta tía o esta abuela es la responsable legalmente por este niño, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es la firma del consentimiento. Ahí ya de entrada se pueden encontrar un sinfín de variables en términos éticos que vale la pena repensárselo. Como incluso motivos de consulta, ¿no? Motivos de consulta donde el papá puede decir, es que yo quiero que mi hijo haga tal cosa. Yo lo que quiero es que él siempre me haga caso. Eso lo que nos dice eventualmente es, hay que trabajar mucho con este papá de entrada, ¿no? Pero, claro, eso es con lo que lo recibimos en la puerta del consultorio. Y a la larga nuestro trabajo es poder ir orientando a ese papá y poderle ayudar para poder ir encontrando todos los objetivos en conjunto, tanto para el niño como en la familia. Y en el desarrollo, ¿cuáles consideran que son como los desafíos éticos allí del proceso terapéutico? Bueno, en el durante creo que el manejo de la información, por ejemplo, puede pasar que el colegio te pida un informe. Ese es otro tema difícil porque pues el colegio sí podría pedir un reporte, pero tú tienes que tener una precaución de qué tipo de información estás dando, a quién le llega. Yo, por ejemplo, a las familias les digo, yo te entrego este informe a ti, ¿sí? Y ustedes eligen si se lo entregan a un tercero. Pero yo ya sé que lo más seguro es que el papá o la mamá le va a entregar ese informe al colegio. Entonces yo tengo que mirar qué información voy a dar, hasta dónde, porque pues hasta dónde es necesario y para qué la necesitan, porque hay colegios que quieren un informe para saber un rótulo diagnóstico y decirle a los papás, esta es la razón por la cual tu hijo no puede estar en este colegio porque no tenemos las habilidades necesarias para poder cubrir un diagnóstico de hiperactividad. Entonces pues hay que ser muy cuidadosos con los rótulos diagnósticos. Yo no lo manejo mucho precisamente por eso, creo que es una herramienta para dialogar con otras profesiones, pero no para etiquetar niños porque eso les puede generar un problema. También qué cosas estoy comentando, porque es que esa confidencialidad que yo manejo acá en la consulta, no todos lo tienen, las instituciones educativas no las tienen, entonces fácilmente esa información puede rotar por toda la institución educativa, entonces tengo que tenerlo presente. Y lo otro, si el adolescente nos dijera, yo no quiero que envíes un informe al colegio, yo no quiero que el colegio sepa toda la información de mi vida. Y ahí pues tenemos que mirar todo el tema de autonomía del adolescente versus su bienestar. Eso sería como el durante. Pensaba en el cierre y la interrupción, ¿no? De si se logra un cierre o si se interrumpe el proceso, ya sea por decisión de los padres o de otros adultos. Vale la pena aquí pensar en, para cerrar un proceso terapéutico, puede ser por varias medidas. Puede ser por una decisión tomada por el terapeuta, por el adolescente, por los papás, porque se cumplen los objetivos terapéuticos. El tema aquí que vale la pena pensarnos es cuando es el papá quien va tomando la decisión sin tener en cuenta la voz del dolor, si cambió o no, si bajo la visión de este niño o este adolescente se han cumplido los objetivos terapéuticos. Y es el cuidador quien toma la decisión, ¿no? Algunas veces ocurre que cuando arrancamos con toda la fase de intervención, empezamos a notar algunos cambios del cuidador, los papás, algunos cambios del niño o adolescente, y el papá decide soltar el proceso. No soltar el proceso, no asistir más. Y aquí resulta que hay una relación que cuidar, porque este adolescente, seguramente, estoy segura, ¿no? Nos cuenta cosas que no le ha contado a otras personas y tiene un lazo importante con nosotros. Cuando termina de manera tan abrupta, pues vale la pena pensarnos y que de hecho que está pensando este adolescente con relación al proceso, que está pensando con relación a mí como terapeuta, ¿no? Lo abandoné, lo dejé suelto, lo dejé solo. Entonces, siempre en el proceso terapéutico, pues valdría la pena para evitar todo esto poder revisar cuáles son los parámetros que vamos a apuntar, que nos va a indicar para poder cerrar el proceso y siempre tener en cuenta que si bien hay un representante legal, el proceso terapéutico pues es del niño o del adolescente, ¿no? También puede ocurrir de manera contraria, que el adolescente dice, no, yo ya
siento que ya estoy súper bien y no puede decir como, no, todavía no, todavía hay otras cosas que seguir trabajando. Entonces el cómo me acerco a esta adolescente para decir, hay algunas cosas que han cambiado, pero todavía no te recomiendo que cerremos porque hay otras cosas importantes para trabajar, ya sea contigo, ya sea con tu familia. Y en el caso de los niños, por ejemplo, con la interrupción, pues así como de repente el proceso, en el adolescente te escuché un poco más como los comentarios, pero en el caso de los niños, ¿cómo se da? O sea, también yo creo que es muy importante en el encuadre con los padres hacerle énfasis, pero pues llega hasta un momento en el que uno puede estar ahí, pues garante de que se cumpla el proceso, esos acuerdos. Creo que como siempre se ha mencionado, el consentimiento informado es un proceso dialógico con la familia, no es un documento y ya. Entonces aquí parte toda esta explicación que Mónica te decía de vengan papás, ustedes van a iniciar esto y esto implica una responsabilidad. Yo siempre hago como la analogía como con tomándose un antibiótico. Si usted inicia un antibiótico, usted tiene la responsabilidad de finalizarlo porque al tercer día te vas a sentir mejor, seguramente. Pero si lo dejas, pues vas a incubar el virus que tengas ahí. Entonces aquí pasa igual. Puede que al mes, a las X sesiones te sientas mejor, pero eso no implica que se ha finalizado todo el proceso. Y sobre todo si hay crisis, entonces no podemos buscar solamente sesión cuando hay crisis, sino también cuando no hay. Mejor es trabajar cuando no hay crisis porque digamos que estamos todos dispuestos para entrenarnos en ciertas competencias. Hay un tema también importante y es que pues hay un costo de la consulta y hay papás que no frenaron el proceso porque querían abandonarlo, sino porque en realidad no tienen para pagarlo. Y eso pues también hay que pensárselo a nivel macro, pues porque sí, yo terapeuta clínico pues vivo de la consulta, no te puedo cobrar menos o quizás hacemos un acuerdo, pero la realidad del país es que también hay que pensarse que la salud mental tiene que llegar a todo el mundo. Pues bueno, ahí hay cambios, pero hay que trabajar mucho más. Hay psicólogos que para hacer una atención psicosocial se gastan 8 horas para llegar al lugar donde tienen que hacerlo, incluso les toca ir a caballo o en mula para llegar al lugar de la atención. ¿Sí? Entonces acá te estamos hablando de los lujos del consultorio, pero esa no es la realidad nacional. También algo importante para mencionar con los niños más pequeños, ¿no? Es que puede ser que a veces subestimemos sus capacidades. Cuando estamos en estas primeras sesiones y le explicamos que es una relación interpersonal diferente, que no es una relación que va igual que una profe, que es una relación diferente, una relación de amistad, ¿no? Y le explicamos los términos en los cuales nos vamos a relacionar interpersonalmente y que es una relación que tiene un inicio y que tiene un fin cuando logremos unos objetivos, pues este niño va a estar más preparado para ese cierre. Y uno le dice a los chiquitines, ¿te acuerdas cuando hablamos en la primera sesión que esta relación tenía un inicio y un fin? ¿Ok? ¿Y qué teníamos que lograr? ¿Esto crees que lo logramos? Sí, hemos llegado a nuestro fin. Y es una forma respetuosa con ese niño de 5, de 6, de 7, de 8 años de poder cerrar los procesos terapéuticos. Sí, creo que el componente de psicoeducación es importante durante todo el proceso porque hay como una interacción entre mis concepciones sobre el desarrollo, sobre infancia, sobre adolescentes, sobre lo que hacen los profesionales en psicología, sobre el rol de los padres. Entonces allí es como que creo que en ese proceso se hacen evidentes muchas creencias, posiblemente erróneas sobre cada uno de esos momentos y entonces ahí como profesionales de psicología vamos a estar muy alertas de, ok, aquí hay que hacer psicoeducación en estos componentes porque va a estar este interjuego allí. Posiblemente los padres pensarán en algún momento que es una etapa, que es un momento y puede que sí, pero puede que no. O sea, está siempre como ese escenario. Algo que pensaba mientras escuchaba hablar era cuál es el lugar del profesional y las cuestiones éticas del mismo profesional que estar muy pendiente en el proceso. Es decir, si en el inicio siento que no, el tema de consulta no estaría en capacidad o no tendría las herramientas para abordarlo, pues derivo. Pero no sé qué otro tipo de cuestiones podrían estar más implicadas desde el profesional que sean importantes mencionar. Mónica mencionaba ahorita algo y es el equipo que hacemos con los colegas. A veces somos un poco recelosos en cómo pedir ayuda, nos cuesta. Trabajamos en que los demás pidan ayuda, pero nos cuesta pedir ayuda cuando un caso está siendo difícil. Yo creo que hay que apostarle a hacer trabajo en equipo, seminarios de equipo, donde se pueda dialogar de los casos, como una junta médica, pero en este caso sería una junta o psicológica o una junta interdisciplinaria donde miremos todos los casos porque a veces uno está tan involucrado en un caso
que no ves elementos que otro sí lo ve, pues, y es normal. Eso uno a veces requieres un trabajo interdisciplinario, requieres hablar con el psiquiatra del niño o del adolescente, requieres hablar con los profesores. Ese es otro camino que hay que apuntarle muchísimo más, aunque la disposición de las instituciones educativas es muy alta, pero pienso que todavía hay que fortalecer el trabajo en equipo, entender que es que tú y yo desde diferentes contextos estamos trabajando para que este niño tenga un comportamiento más adaptativo. Entonces yo no te estoy juzgando qué haces tú como colegio y en qué la embarraste, ni tampoco pretendo que me juzgues a mí qué hago y qué estoy embarrándola. No, es cómo podemos mejorar tu contexto y el mío terapéutico para que este niño pueda avanzar y mejore y cumpla las habilidades que necesita. Yo adicionaría en estos momentos la relación terapéutica, pues es una relación, ¿no?, en la que estamos 2 personas o 3 personas en un consultorio y yo tengo conocimiento tremendamente íntimo, profundo de tu vida. Y no es posible salirnos de nuestro rol como ser humanos, ¿no? Y eso puede ocurrir, ¿no? Y esto nos puede llevar a tener algunos problemas éticos. Esta historia me está moviendo más de lo que me mueven otros casos, por ejemplo. Y pues esto está válido, ¿no? Creernos todopoderosos nos puede llevar a cometer algunas pues conductas no deseables dentro del proceso terapéutico. Estar haciendo una revisión constante del psicólogo, de cómo me estoy sintiendo, ¿no? Cuando termino sesión, qué pienso, cómo me siento, cómo me sentí en consulta, pues me va a llevar a mí a poder concluir si soy el mejor profesional para este proceso o de pronto no, porque hay cosas de mi historia que me tocaron mucho o bueno, hay un sinfín de variables en las cuales naturalmente puede ocurrir. Y que ocurre no quiere decir que yo sea un mal psicólogo, un mal psicóloga, pero que yo no lo note y que no tome acción sí me puede llevar a cometer acciones no muy cuidadosas con la profesión, con la familia, con el niño y demás. También algo que yo podría mencionar es que, como les mencionaba hace un momento, no somos todopoderosos y es importante reconocer cuáles son las necesidades del niño, niña o del adolescente en función a las diferentes áreas de conocimiento que hay. Porque puede ser que lo mejor que necesite el niño no sea un proceso por psicología clínica, sino que sea de terapia ocupacional. Puede ser. O que necesite las dos. No, pero si yo estoy en un rol de que yo voy a lograr cumplir todos los objetivos, yo solita, e ignoro que es un ser en desarrollo, que no estoy solamente con una persona, sino es con toda una familia, que hay muchas variables inmersas, pues probablemente el trabajo que yo voy a hacer va a ser limitado. Entonces el informar cuándo es importante hacer la remisión, poderlas hacer, decir que no soy un mal psicólogo si la hago, sino al contrario, no es de mi competencia, pero es de mi competencia de fonoaudiología, terapia ocupacional, de otras áreas, ¿sí? Y ciertamente anticipando al niño o al adolescente, no, mira, esto va a ocurrir porque esto no es mío, esto lo va a trabajar tal profesional, anticipa a los papás, les explico qué va a ocurrir y se va haciendo la remisión. Claro, allí es muy importante lo que señalan con relación al trabajo interdisciplinario, interprofesional. Creo que es algo también que puede generar muchas tensiones, pero también implica mucho reconocimiento de las capacidades y de los posibles escenarios de participación de los otros profesionales y cómo los involucra, o sea, cómo nosotros tenemos esa capacidad de ubicar al otro dentro del proceso, de tener una mente como mucho más abierta y también una formación y cualificación en reconocer esos otros profesionales y en qué áreas se mueven y cómo pueden entrar al escenario. Como nosotros como un rol lo veo como de coordinar, de liderar ese acompañamiento para favorecer el bienestar. Para ir cerrando, nos gustaría que nos contaran sobre recomendaciones, aspectos que consideran que para nuestra audiencia sería muy importante tener en cuenta con relación al proceso terapéutico con población infantil y juvenil. Yo creo que hay que seguir apuntándole a tener un diálogo de los requisitos que se requiere para atender a un niño, una niña, un adolescente. Hay adolescentes que te dicen yo quiero ser atendido, pero sus papás no quieren o no cuenta con sus papás. Entonces hay que mirar esos escenarios porque pues realmente si hablamos en términos de bienestar, le va a hacer más bienestar. Es mal menor en este caso. Sí, yo prefiero atenderte a decirte que no porque no cumpliste con un papel. Entonces hay que mirarlo a nivel legal, pienso que hay que dialogarlo. También creo que la apuesta a que los papás se vean involucrados como un equipo, como parte del equipo, en que reconozcan que los chicos tienen criterio, que pueden dar su voz.
Eso sería como los elementos. Bien, yo mencionaría 3 puntuales. Ahorita Dani dijo el momento, vemos el comportamiento, pero detrás hay algo. Hay que escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Y se puede sonar medio extraño, pero hay que escucharlos con todos los sentidos, ¿no? Hay que escucharlos y estar atentos con lo que ellos no solamente dicen, cómo se mueven, cómo hablan, si se están distanciando, si no, bueno, cómo se están relacionando, porque no todos piden ayuda, igual, no todos piden ayuda diciendo quiero ir a terapia. Entonces hay que darle voz a ese niño y escucharlo con todos los sentidos, llevarlo a un proceso terapéutico. Ya sabemos las barreras que hay con relación a eso, pero ojalá se dé el espacio para asistir a un proceso terapéutico. En segunda medida, invitar a los papás a mantener un rol activo dentro del proceso terapéutico, porque aquí vamos a trabajar todos juntos. Y tercero, hay muchos papás que pueden llegar con mucho miedo a ser juzgados dentro del proceso, o me van a decir que lo estoy haciendo mal, pero no sé qué más hacer, no necesito que alguien me dé una orientación, pero me puedo sentir juzgada, invalidada. Eso no hacemos en los procesos terapéuticos. Todo comportamiento puede ser explicado a través de muchas variables que este papá o esta mamá haya vivido a través de su historia, y nuestra misión no es juzgar, sino es acompañar. Gracias Diana y Mónica por este espacio, por a través de su experiencia compartir estas consideraciones éticas que son muy importantes para nuestro episodio Ética Siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en un próximo episodio.